Ok, vamos a compartir la pantalla. Quitabo. Ok. Ok, ya tenemos esta viene a ser, pues, bueno, ahorita creo que como les he puesto ahorita en lo que lo voy a compartir, estamos, que viene Quitabo, y de ahí viene Mitzabim, y de ahí ya entra Roja Yaná, o sea que las dos últimas, parashot de Barim, se leen durante la fiesta, durante Sukkot, o sea, entre las fiestas, así que por eso es de que después de Sukkot es que se empieza el nuevo ciclo de Torah. Bueno, para allá Quitabo, que es cuando vengas, ¿ok? Y entonces vamos a empezar con la Haftarah, que seguimos con esta Haftarah que en realidad no tiene relación con la Parasha, pero está en Isaías 60, el 1 al 22, y vamos a ver de qué trata esta Haftarah. Dice, esta es la penúltima Haftarah entre Tisha B'Av y Rosh Hashanah. Acuérdense del periodo de 7 semanas o 7 Haftarot que hemos estado leyendo, que se trata de consuelo, que se enseñan, que se leen en la sinagoga. Bueno. Ahora, todas estas Haftarot, incluida la de esta semana, presentan temas de consuelo para una nación traumatizada por la destrucción del templo y el exilio. En la Haftará de Kitabó, Isaías se centra en las imágenes de la luz para recordar al pueblo que, aunque estén viviendo una época oscura, el rostro y la luz de Elohim acabarán volviendo, ¿ok? Volverán a verlo. Ahora, el primer verso de la Haftará tipifica esto. Vamos a empezar entonces, estamos en Isaías 60, que es de 1 al 22, que es donde toca ya esta Haftará, donde empieza, y el primer verso dice así: levántate y resplandece, que llega tu luz. Mira, noten cómo está el tema, por eso les digo, abran sus Biblias y lean sus Biblias para ver cómo, en qué tiempo presentan las palabras. La gloria de Adonai amanece sobre ti. Entonces, ¿qué dice? Kumi, ori, kumi, kumi. Esto es bien interesante porque, ¿cómo se llama? Kumi es la palabra kum, ¿ok? Para levantarse. Pero cuando está kumi, es como que yo me levanto, ¿ok? Por ejemplo, Shem, el nombre, Shmi o Shemi, mi nombre. Entonces, kumi o ori, o sea, mi luz, yo como mi luz me levanto, una cosa así lo que dice así. Kiva orej, porque viene, ¿qué? Viene y resplandece, o sea, viene, ¿ok? Kiva, viene. Entonces acá, que llega, le han puesto. Va es viene. Como decimos, Baruja va, igualito, ¿ok? Orej. Ujebot Adonai, dice Alayich Saraj, ¿ok? Y dice la gloria de Adonai, Alayich, sobre ti, Saraj, iluminará o resplandecerá. Es ese verbo, ¿ok? Entonces, Alayich es sobre ti, entonces es sobre ti, y iluminará o resplandecerá. Así que bueno, vamos a ver con qué continúa esta Haftarah. Dice, este verso ha sido adaptado al quinto verso de la canción de Lejá Dodi, una canción que forma parte de la liturgia del viernes por la noche, cantada para saludar a la reina del Shabbat. Yo no sé cuántos de ustedes la cantan, Lejá Dodi, Bené, Kalá, Vela, y qué sé yo. Entonces es una canción cabalística que han hecho, porque tratan a Shabbat como una mujer, como la reina del Shabbat. Entonces, el Lejá Dodi es que para mí, mi amado, en esta canción que tiene varios versos, han incluido este verso de la luz como el quinto verso de la canción, ¿ok? Isaías le dice al pueblo que un día todos se reunirán de nuevo. No solo se reunirá la nación, sino que serán recibidos por camellos que les traerán oro e incienso. Escuchen esto. Y ovejas adecuadas para ser sacrificadas a Elohim. Las murallas de Jerusalén serán reconstruidas por otras naciones. Los reyes extranjeros servirán al pueblo de Elohim y las riquezas de tierras lejanas llegarán a Israel. La gloria futura se describe con gran detalle y concluye con una promesa. Vamos a leer el 2 al 18. He aquí, las tinieblas cubren la tierra, densa oscuridad a los pueblos, pero Adonai se levanta sobre ti y en ti será vista su gloria, los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. Alza tus ojos en torno y mira. Todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Tú lo verás, radiante de alegría, y tu corazón se estremecerá y regocijará. Cuando vuelquen sobre ti el comercio del mar y te traigan la riqueza de las naciones. Te cubrirán caravanas de camellos, dromedarios de Madián y de Efa. Todos vienen de Saba trayendo oro e incienso. ¿Ok? Acuérdense, oro e incienso son de las dos de las cosas que le trajeron a Yeshua cuando nació. Y proclamando las alabanzas a Adonai, que también lo hicieron. Dice,
Serán reunidos para ti todos los rebaños de Cedar, los carneros de Nebaiot estarán a tu servicio. Serán ofrenda agradable sobre mi altar y glorificaré la casa de mi majestad. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a su palomar? Ciertamente en mí esperarán las costas. Las naves de Tarshish vendrán a la cabeza. Tarshish es España. Dice, eso es lo que se dice, pero bueno, extrayendo tus hijos de lejos y con ellos su plata y su oro, a causa del nombre de Adonai tu Elohim, del Santo de Israel que te ha glorificado. Extranjeros reedificarán tus muros y sus reyes te servirán. Aunque en mi ira te castigué, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán siempre abiertas, no serán cerradas ni de día ni de noche, para que te traigan la riqueza de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Las naciones o reinos que no se te sometan perecerán. Sí, aquellas naciones serán arrasadas. Vendrá a ti el orgullo del Líbano, como el ciprés, el albeto y el pino, para hermosear el lugar de mi santuario. Yo haré glorioso el estrado de mis pies. Los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad de Adonai, Sion del Santo de Israel. Aunque fuiste abandonada y aborrecida, sin nadie que transitara por ti, yo haré que seas gloria perpetua, la delicia de todas las edades, mamarás la leche de las naciones, mamarás los pechos de los reyes, sabrás que yo, Adonai, soy tu Salvador, tu Redentor, el fuerte Jacob. En lugar de bronce, te traeré oro, en lugar de hierro, traeré plata, en lugar de madera, bronce, y en lugar de piedras, hierro. Te daré la paz por magistrado y la justicia por gobernante. No se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción. Tus muros se llamarán salvación, Yeshua, y tus puertas alabanza. Ok. Lógicamente, estos versos que leemos tienen doble contexto, ¿ok? Quiero que entiendan una cosa. Tiene cosas proféticas, pero tiene... Uy, este niño le da patatús, pero tiene cosas que verdaderamente también aplican a Yeshua. Porque acuérdense, amados, que verdaderamente cuando ellos regresaron a reconstruir Jerusalén, fueron reyes extranjeros los que dieron el dinero, los que dieron todo. Ciro, Persa, fue que dio y la plata, qué sé yo, y todo eso. Y después las naciones, cuando durante el tiempo se construyó el segundo templo, las naciones venían de todas partes, de Egipto, de Asia, qué sé yo, venían, bueno, los judíos, la gente, miren ¿cómo se llama? El etíope que viene trayendo, pues, ofrendas al templo. Entonces, tiene doble sentido, en el sentido que en realidad se cumplió con el regreso de los judíos y levantaron el segundo templo, pero también tiene cosas mesiánicas, ¿ok? Bueno, al final de la Haftará, Isaías vuelve las imágenes de luz y oscuridad con las que empezó, y promete que incluso las reglas de la física se suspenderán en este futuro apocalíptico. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la luz y la gloria de Elohim brillará en su lugar, el pueblo de Israel crecerá y tendrá éxito, tal como Elohim siempre lo planeó. Entonces acabamos con 19:22. El sol no te servirá más como luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna, será Adonai tu luz perpetua. El Elohim tuyo será tu esplendor. ¿A dónde encontramos eso? En Apocalipsis. Imagínense, ¿ok? Después dice, y los días de tu luto habrán terminado, y tu pueblo, todos ellos juntos, heredarán para siempre la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi gloria. El más pequeño crecerá hasta 1000, y el menor será pueblo numeroso. Yo, Adonai, me apresuraré a hacer esto en su tiempo. O sea que, como verán, pues tiene eso lo que hacen los profetas. Los profetas ven el presente como el futuro, o sea, y ese futuro que les viene inmediatamente o que les viene más adelante. Entonces es una mezcla de visiones que tienen. Y por eso es que está entre esta explicación, hay pasajes que se cumplieron y pasajes que se van a cumplir, y así dicen todas las profecías, ¿ok? Así que, pero bueno. Entonces, vamos a empezar con Parashat Ki Tavo. Esta porción solamente tiene 5 mitzvot, y todos ellos tienen que ver con las primicias y el diezmo. Así que como estamos estudiando, decidí, vamos a compartir todo esto, como son pocos, en la mentalidad judía, qué significan, y de verdaderamente, pues, analizarlos también espiritualmente, ¿ok? La próxima, por ejemplo, para allá que nos toca Nitzavim, no tiene ningún mitzvot. Así que vamos a regresar a los estudios anteriores, que antes que no compartía estos temas. Pero, ¿cómo se llama? En esta sí. Así que tenemos, pues, 26, 5:11, la recitación a presentar las primicias, que después ahora más adelante la vamos a leer. Como vamos a analizar todos, no lo voy a leer ahorita. Ahora, esto de las primicias ya lo vemos en Éxodo 23:19, ese sí vamos a leer, en Shemot 23:19, aunque está un poco diferente, como siempre dije, cuando ustedes comparan
Shemot con Devarim puede tener cosas similares, pero cosas diferentes, sobre todo en las palabras hebreas. 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim, no cocerás el cabrito de la leche de su madre, ¿ok? Después, bueno, 26, 12, 15, voto del diezmo, que también ya el Eterno ha hablado en Levítico, qué sé yo, y antes, después el verso 14, comer el segundo diezmo impuro, incluso en Jerusalén, comer el segundo diezmo durante el luto, cazar el dinero de la redención del segundo diezmo, excepto en comida y bebida. Así que todo esto se trata de primicias y el diezmo. Así que vamos a estudiar en verdad cómo es, porque justo la vez pasada una de mis alumnas me preguntó que cómo era que no entendía el segundo diezmo, el tercer diezmo, el diezmo. Entonces ahora va a quedar bien claro todos estos diezmos y todos estos, cómo se presentaban, de qué se trataba, porque a veces leemos por encima pero no entendemos con profundidad. Entonces, vamos a empezar entonces con la recitación al traer las primicias. Ok, vamos entonces, voy a empezar con la lectura de la porción de la parashá, que está en Devarim 26, 5, 10. Okay, la porción, Kitabó comienza el verso 1 del 26. Así que vamos a leer mejor todo desde el 1 hasta el 10 para ver en contexto. Y dice así, y sucederá que cuando entres, Kitabó, ¿ok? En la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad, la tomes en posesión y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que cosechas en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y las pondrás en una cesta, e irás al lugar que Adonai tu Elohim haya escogido para ser habitada ahí su nombre. Sabemos que es Jerusalén. Y te presentarás al sacerdote que hay en aquellos días y le dirás, hoy declaro ante Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que Adonai juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo mecerá delante del altar de Adonai tu Elohim. Entonces ahí viene esa parte, la proclamación que tiene que hacer cuando trae estas primicias. Dice, entonces hablarás y dirás en presencia de Adonai tu Elohim. Un arameo errante fue mi padre, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto, para habitar allí temporalmente, y allí llegó a ser un pueblo grande, fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron y afligieron, y pusieron sobre nosotros una dura esclavitud. Entonces clamamos a Adonai, Elohim de nuestros padres, y Adonai oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y portentos, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora, he aquí, traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Adonai, y las colocarás delante de Adonai tu Elohim, y te apostarás delante de Adonai tu Elohim. Ok, ya esta es la confesión. Ahorita vamos a aprender un poquito sobre esto, pero antes que nada, quiero que vean, necesito que ustedes vean estas palabras que vamos a encontrar aquí, ¿cómo se llama? En Éxodo 23, 19, porque quiero que vean, quiero enseñarles algo, siempre que hay una controversia dentro de las raíces o el movimiento mesiánico, me gusta aclarar, porque hay muchos buenos maestros, sin embargo, están confundidos con respecto a algo que les voy a compartir aquí. En Éxodo 23, que sabemos que habla de las fiestas de peregrinación, el verso 19 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa, y a lo que leímos en antes, no cocerás la cabrita. Okay. La primera parte, quiero que vean lo que dice aquí en el hebreo, dice, Reshit Bikurei, dice, Anmateja. Entonces, encontramos que la palabra Reshit, que es primicias, Bikurim, también es primicias, Reshit, lo primero, primicias, como lo quieran traducir, ¿ok? Son dos palabras sinónimas. La gente no entiende esto, ¿ok? Les voy a explicar ahora por qué. Y dice, lo Reshit, o sea, o lo primero, vamos a decir, lo primero de tu primicia, Bikurei, de tus primicias de la tierra, Admateja, de tu tierra, David, Beit Adonai Eloheja, las traerás a la casa de Adonai, tu Elohim. ¿Ok? Ya sabemos que Beit Adonai es el templo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? El texto de Shemot encontramos dos palabras que están asociadas a las primicias. El día de hoy hay algunos que solo reconocen una de estas palabras como primicias. Sin embargo, tenemos la primera que leímos era Reshit, que lógicamente como viene en la cabeza Rosh, que es principal, primero, ¿ok? Pero yo le estoy poniendo acá pasajes que tienen que ver con los frutos, con las primicias, para que vean ustedes que son sinónimos. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a Levítico, al principio del libro de Vayikra, Levítico 2:12, encontramos lo siguiente, dice así, podrás presentarte ante Adonai como ofrenda de primicias,
pero no ascenderán sobre el altar con olor que apacigua. Ok, aquí, por ejemplo, esta primicia, ¿de qué se trata? ¿Qué está hablando? Ofrenda vegetal. Todo este capítulo habla sobre la ofrenda vegetal llamada minjá. Y sin embargo, acá se refiere a qué? A ofrenda de primicias. O sea que esta ofrenda vegetal de flor de harina, ¿ok? Que tiene que ver, ya sea con cebada o con trigo, en realidad, ¿cómo se llama? Se le llama ofrenda de primicias, ¿ok? Después tenemos en 23:10, que aquí está la clave para nosotros, Levíticos 23:10, donde tenemos todo el capítulo de Vayikra de Levíticos 23 que habla de las fiestas, y el verso 10 nos habla, nosotros ya sabemos bien claro a qué se refiere, porque dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis un mes, llevarás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. ¿De qué cosecha se habla acá? Acá es donde te presenta la cuenta del hombre, y sabemos que lo que se presenta aquí, ¿qué cosa es? Es que es la ofrenda de cebada. Entonces, por eso como lo llama acá como reshit, entonces las personas mesiánicas dicen que la ofrenda de cebada no se le llama primicias, que solamente el trigo es primicias. ¿Ok? Así que ese es el problema que tenemos el día de hoy, pero yo el día de hoy les voy a demostrar que verdaderamente están completamente errados en lo que están enseñando. Tenemos la otra palabra que es bikur o bikurim, que es donde vienen las primicias, ¿no? Entonces, tenemos dos pasajes, igualito en 23:16, ¿ok? Cuando dice, también observarás las fiestas solemnes de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores. Entonces, acá la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos, sí se refiere aquí a Shavuot, ¿ok? Eso sí es claro. Ahora, en Levíticos 2:14, por ejemplo, tenemos acá lo siguiente, dice así, lo que leímos antes en Levítico 2:12, creo que leímos antes, ahorita vamos a leer el verso 14, que es el que lo voy a enseñar en hebreo. Continuamos hablando de la ofrenda vegetal, ¿ok? Y el Levítico 2:14 dice lo siguiente. Acuérdense que el 12 que leímos antes te dice que presentarás como ofrenda de primicias, ¿ok? Pero entonces ahora el 14 te dice lo siguiente. Y si presentares ante Adonai ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas tiernas, ¿ok? Y presentarás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Literalmente se trata de una primicia, pero ¿de primicia de qué se trata aquí? Porque no te lo dice. Pero miren lo que está en el hebreo. Be'im takrif, dice minhat bikurim, y se hace acercar minhat, es la ofrenda de cereal, bikurim, de tus primicias, la Adonai, para Adonai, Aviv kalui baesh. Aviv, ¿qué cosa se traduce como Aviv aquí? Bueno, en realidad habla de las tostadas al fuego, que son espigas tostadas al fuego, pero te habla de que son Aviv, son unas premisas Aviv, ¿ok? Dice Geresh Kermel, dice Tekarif et Minhat Bikureigen, y presentarás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Nuevamente dice Bikureigen. Pero ya es obvio, amados hermanos, que esta minja que se trata aquí, de hecho, esto no se trata de trigo, porque lo llama bikurim, sin embargo, sabemos que se trata de la cebada, porque lo que está aviv, ¿ok? Para como premisas, lo que se llama aviv es la premisa de cebada, porque eso es lo que yo digo, esta gente no lee bien, no entiende las cosas, pero bueno. Dice, la realidad es que tanto Reshit como Bikurim se trata de primicias. El problema que tenemos al día de hoy, en algunos mesiánicos, no reconocen la ofrenda de cebada que se presenta en Pesach como Bikurim. Sin embargo, este texto de Levítico nos muestra claramente que la ofrenda Aviv, que se llamaba Bikurim, se trata de la cebada. Harji es un famoso comentarista, cree que debe entenderse como la ofrenda cereal del hombre. Así que literalmente, como dice en Levítico 23:13, esta cuenta del hombre, esta ofrenda de cebada, que sabemos que es la cebada, se trata de la ofrenda de cebada, ¿ok? Y se le llama bikurim, ¿ok? Que se ofrecía el 16 de Nisan o el 16 de Aviv. Y este es el sentido general de todos los comentaristas judíos. Debían traer como ofrenda de sus primicias espigas verdes, Aviv, sacadas al fuego. Se trataba de espigas de cebada que empezaban a madurar en el mes de Aviv, de donde proviene su nombre. Y es que la palabra que aquí se utiliza, estas se secan al fuego y ya que están verdes y húmedas, o de lo contrario no podían haberse molido. Eso es lo que tiene la cebada, tiene que estar Aviv. En cambio el trigo madura mucho después, por eso que se trae después de 50 días,
Así que los que enseñan que Bikurim no es, ¿cómo se llama? O sea, mejor dicho, que la cebada no es Bikurim, están con un grave problema, porque la primicia de la cebada representa la resurrección de Yeshua. Y Pablo nos dice que son las primicias o sea, de los resurrectados, en fin, qué sé yo. Así que literalmente, por eso les digo, siempre me gusta poderles enseñar estos, vamos a decir, estos problemas que encontramos cuando escuchamos a otros maestros y vemos que nos enseñan otras cosas. Así que a mí me gusta siempre aclararles para que ustedes lo tengan bien claro y no tengan ningún problema en entender que cebada, en Pesach es primicias, Bikurim de cebada, y en Shavuot es Bikurim de trigo, y después en Sukkot son los frutos, ¿ok? Aunque esta presentación que estamos viendo aquí de la canasta con frutos no se hacía en Sukkot, se hacía en Shavuot, ¿ok? Para que sepan, que tal vez muchos no saben, ¿ok? Entonces, vamos, ay, no, estoy ¿dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? Acá me quieren. Ok, acá estoy mal. Este va primero. Ok, la Torá nos dice que hay que diezmar. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué has hecho, Mariela? Creo que se me ha borrado una porción. Ay, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No sé. Esto ya lo leí aquí, ok. Me falta uno que se tiene que haber borrado. No sé dónde está. Pero bueno. Ok. Lo que quiero ahora voy a tener que ponerlo así, esto sí anteriormente. Ok. Miren, lo voy a explicar, hay algo que falta aquí, que en realidad se trata de lo que se traía como primicias. Muchos entienden que se trataba de los siete, ¿cómo se llama? La lista de las 7 cosas que da la tierra, que fluye leche y miel, o sea, los 7 productos que son, pues, ¿cómo se llama? La cebada, mejor dicho, el trigo, los higos, la viña, los higos, todos esos 7 que se menciona, las granadas, esos 7 supuestamente se enseña que de eso es que se extraía las primicias, era solamente de esos 7 cosas. Sin embargo, tenemos un problema porque miren lo que decimos, lo que Yeshua acá nos enseña algo. Y vamos a ver acá Mateo. Y por eso yo les digo que cuando estudiamos los evangelios vamos a poder aprender a más profundidad la Torah misma, porque siempre hay cambios en los tiempos de Yeshua de lo que tenemos en la Torah. O sea, no cambios, sino añadiduras, ¿ok? Pero tenemos que aprender esas añadiduras para entender la mentalidad de Yeshua, si no, no podemos entender. Ok, Mateo 23 vemos que Yeshua les dice a los maestros de la ley y les dice a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora miren lo que dice: esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Ok? Mira, le está diciendo que diezma la menta, el eneldo, el comino, que eso es correcto hacer, pero se habían olvidado lo más importante, que era la misericordia y la justicia. ¿Ok? Esto es necesario hacer sin dejar aquello. O sea que Yeshua está probando aquí el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. El problema que tenemos es que la Torá no nos dice que hay que diezmar sobre estas cosas. Sin embargo, en la tradición rabínica que Yeshua aceptó, como estamos viendo aquí, la regla era que cualquier cosa que sirviera para comer, que saliera de la tierra, debía ser diezmada. Pero el diezmo de las hierbas o de las verduras, lo que ellos plantaban, era conocido en los tiempos de Yeshua como Maaser Yerek de Rebanán. ¿Qué cosa significa el diezmo de los vegetales de los rabinos? O de las hierbas de los rabinos, ¿ok? Porque fue instituida por los escribas y maestros, los que se sentaban en la cátedra de Moisés. Y esto viene aquí desde los tiempos de Ezra, ¿ok? De Knesset Hagedolá, de la gran asamblea que se reunió cuando compilaron la Torá, las escrituras, y se enfocaron cómo practicar las fiestas, estudiaron pusieron las parashot. Todo esto viene desde esa época, ¿ok? Como verán, entonces, es lo que yo les he dicho. Vino la halajá en esa época, y para los tiempos de Yeshua, como vemos, Yeshua era un rabino, él tenía que estar de acuerdo con esta halajá. Lo que pasa es que él estaba tratando siempre de enseñar las cosas espirituales de lo que contamos. Entonces, como estamos viendo aquí, no solamente son los 7 frutos de la tierra lo que se desmaba, ¿ok? Según lo que muchos enseñan. Porque para los tiempos de Yeshua, todo lo que tú plantabas
todo lo que era para comida, de ahí tú tenías que dar tu diezmo. ¿Ok? Así que como verán, por eso les digo, sí es cierto que la halajá añadió, pero vamos a entender por qué lo hace. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Como los bikurim simbolizaban la disposición de Israel a dedicar las primicias de su trabajo en la tierra al servicio de Elohim, el viaje a Jerusalén se celebraba en cada pueblo y ciudad del camino con música y desfiles. Un buey con cuernos adornados de oro y con corona de olivo en la cabeza encabezaba el camino, y se tocaba una flauta delante de ellos. Los ricos llevaban su bikurim en cestas recubiertas de plata u oro, mientras que los pobres utilizaban cestas de mimbre de ramas de sauces peladas. Cuando llegaban al monte del templo, los que traían sus primicias eran recibidos por los levitas, que elevaban sus voces al canto. Tal vez lo que enseñan realmente esto del trigo, que es las primicias, es porque no entienden este concepto que en Shavuot se traía todos estos frutos, todas estas cosas. O sea, lo que se podía... lo que pasa es que si bien es cierto, los frutos maduraban mucho más tardíos, pero vamos a decir, si a mí mis frutos han madurado a octubre, no significa que yo no pueda apartar o digo, esto fue el árbol que me dio los primeros frutos, lo marco, y no significa que en meses más adelantados yo pueda traer mis primicias, no significa que o sea, que tenía que ser inmediato, esa es la cosa, ¿ok? Entonces, acá quiero que vean, ¿ves? La gente venía con sus canastas, venían a acostarse, venían con las canastas adelante de los levitas, y tenía que hacer esa confesión que leímos, ¿no? Entonces, después de presentar su cesta de primicias al Cohen, el agricultor tenía la orden de recitar unas breves sinopsis de su historia, agradeciendo humildemente a Elohim por haber tratado a Jacob con misericordia en sus momentos de necesidad, por haber liberado a los israelitas de la esclavitud de Egipto y por haber llevado al pueblo judío a su tierra prometida, que emana leche y miel. Porque como estamos viendo, esta confesión que ellos tenían que hacer es una aramea errante, me tragó mucho, bajó a Egipto, lo sacó de Egipto con mano fuerte y lo ha sostenido. Entonces, tienen ese recordatorio de su pasado, cuando traían las primicias. Entonces, acá quiero mostrarles yo lo que enseña el pueblo judío, y se lo voy a poder explicar, y esto verdaderamente le va a ayudar a ustedes a entender por qué ellos comentan lo que comentan. El problema es que nosotros no leemos en hebreo y por eso no entendemos lo que los judíos comentan. Pero cuando nosotros analizamos en el hebreo, nosotros vamos a poder entender a los rabinos y por qué comentan lo que comentan. El verso 5, cuando dice... Entonces, bueno, ya lo hemos leído en antes, ¿cómo se llama? Acá dice, entonces hablarás y dirás, pero quiero que vean cómo empieza ¿cómo se llama? El hebreo, dice así, ve Anita, ve a Marta, ve Anita es responderás y dirás, Livnei Adonai Eloheija, en la presencia o delante de Adonai tu Elohim, Aramí Obed Avi, un arameo, Obed, ¿ok? Un arameo, Obed era mi padre. Acá dice un arameo errante. La mayoría de la Biblia traduce esta palabra Obed como errante, ¿ok? Entonces, ahorita esa frase la vamos a estudiar. Dice, Vayeret Misraima, y descendió a Egipto. Dice, Beyagar Sham, dice, Bimtei Meat, dice, y vivió ahí, siendo pocos, de Sham, Legoy Gadol, Asum Berraf. Y ahí se convirtió en una Goy Gadol, en la provincia de Abraham, una nación grande y poderosa, porque asume fuerte de huesos, Berraf y grande, ¿ok? Nuevamente otra palabra, y mucho, multitud, Raf es multitud. Entonces, ¿de qué está hablando esta confesión que tiene que hacer este judío cuando se presenta con sus primicias al pueblo de Israel, cuando venía el agricultor a decir que su padre era un arameo? ¿A quién se refiere? ¿Ok? Entonces acá viene el estudio de nuestra palabra hebrea. Ok. La frase Aramit Obed Avi, el pueblo judío opina que puede traducirse de dos formas, como un arameo errante, Jacob fue mi padre, o un arameo, el engañoso Labán intentó destruir a mi antepasado Jacob. Entonces, como verán, acá tenemos un gran problema, son dos traducciones completamente diferentes. Una se trata de Jacob, que era errante, y otra se trata de arameo, el engañoso, que intentó destruir a Jacob. ¿Ok? Ahora, la realidad es que en el hebreo encontramos otras palabras para errante. Y la palabra que se presenta en este verso no significa para nada errante. El verbo es abad, que significa perecer o escapar.
y viene incluso de, ¿cómo se llama? Del verbo bet, que es destrucción, o mejor dicho, de ahí no, el verbo es abad, el número 6, y de ahí viene obed, que es destrucción. Es idéntico el sonido de obed de siervo, lo que pasa es que el obed de siervo tiene ayin y no ales, para que sepan, ¿ok? Entonces vamos a leer estos pasajes para que ustedes vean, ¿ok? Perecer, escapar. Entonces ahora van a entender por qué los judíos no son locas, por qué dicen lo que dicen, porque es la única forma que nosotros podemos entender esta mentalidad de ellos, por qué dicen lo que dicen. Entonces, en Vayikra, Levíticos 26:38 dice lo siguiente. Y pereceréis en medio de las naciones de la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Así que esta palabra Obed, que dice, pues mi padre era uno que pereció, porque eso es lo que significa. O de repente que escapó. ¿Por qué? Porque en Job 11:20 vemos otra traducción. Por eso siempre tienen que tener para una palabra hebrea 2 o 3 testigos para poder realmente discernir qué es lo que significa esta palabra. Entonces, Job 11:20 dice lo siguiente. Pero los ojos de los malvados se consumirán, porque no les queda escape, su esperanza al entregar el alma, escapar. ¿Ok? Así que perecen y no pueden escapar. El tema es que perecen y no pueden escapar. O sea, tratan de escapar, pero perecen. Y de hecho, como dije yo, de esta palabra ¿cómo se llama? Viene en la construcción gramatical, viene la palabra obed, que es destrucción, como lo tenemos en Números 24:20. ¿Ok? Números 24:20, donde dice... Ay, ya me había pasado. ¿Qué cree que no tenía 20? Estoy en 22. 22, 23, 24, 20. Dice, luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo, cabeza de naciones Amalek, pero su final es destrucción perpetua. Entonces, si ahora entendemos que dice, pues, Aramit Obed Abí, entonces, si este mi padre es un arameo que pereció y que fue destruido, entonces, ¿de quién se trata? No puede ser Jacob, porque Jacob no fue, ¿cómo se llama? No fue, ¿cómo se llama? Destruido. Pero sí puede ser Jacob en el sentido que el engañoso Labán lo trató de destruir, ese sí. Pero ¿sabemos por qué? Porque Jacob en realidad, piensen, más hermanos, Jacob se fue a Aram, a Padam Aram, y vivió en Aram. Entonces ahí es que verdaderamente sacó a las esposas de Labán. Entonces por eso es lo que quiero que entiendan, que verdaderamente ese arameo se puede referir a Jacob, ¿ok? Y sabemos que aunque al mismo Jacob, aunque el arameo que le trató de destruir, se entiende que es Labán. Entonces ahora ya entienden por qué los rabinos enseñan lo que enseñan, porque ellos se dan cuenta de lo que están encontrando en el hebreo. Entonces no son locos para enseñar lo que enseñan. Y por eso les digo que la gente a veces no entiende esto, no tiene esta mentalidad. Pero quiero enseñarles acá para que haga verdaderamente, vamos a ver algo, lo fuerte que es esta palabra, lo fuerte que es esta palabra, que ustedes van a tener, que les va a quedar confirmado que se trata de Labán, ¿ok? Ustedes les va a quedar bien, bien confirmado que se trata de Labán, en el sentido que, ¿cómo se llama? El destructor, ¿ok? Eso, ¿por qué? Porque de esta misma palabra, del verbo abad, que viene obed, destrucción, viene nada más y nada menos la palabra Abadón, ¿okay? Que encontramos en el Apocalipsis 9:11. ¿Y qué dice Apocalipsis 9:11? Dice, sobre ellos tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego tiene por nombre Apolión. Acá se trata de un ángel, ¿ok? Entonces, el término Abadón aparece en el hebreo, ahí le he puesto yo la concordancia Strong número 11, estamos viendo que continúa, 8, como vimos, 6, 8, este es 11, ¿ok? Y aparece 6 veces en el texto masotérico de la Biblia hebrea y significa destrucción o lugar de destrucción o el reino de los muertos, y que va acompañado a veces del Seol. Entonces ahí les quise compartir los 6 pasajes porque a ustedes les va a quedar bien claro lo que significa esta palabra, lo fuerte que es, ¿ok? Entonces vamos a empezar con Job. Job 26:6. Job 26:6 dice lo siguiente. Ante él el Seol está desnudo y el Abadón no tiene cubierta. ¿Ok? Seol y Abadón juntos. El Job 28:22. 28:22. Dice así. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Abadón y la muerte, como sinónimos. ¿Ok?
31:12. Un fuego que consume hasta el abadón y que arranca de raíz mis cosechas. Un fuego, tiene que ver con fuego. Vamos al Salmo, los Salmos ahora. Vamos al Salmo 88:11. Salmo 88:11. Y dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. No, perdón, estoy en el 89, el 11. Se anunciará en el sepulcro tu misericordia y tu fidelidad en el abadón. Así que claramente habla pues de este lugar de la muerte, el Seol, pero de fuego, de esto. Y después por último tenemos Proverbios, tenemos dos en Proverbios, Proverbios 15:11, 15:11, donde dice, el Seol y el abadón están delante de Adonai, cuanto más los corazones de los hijos del hombre. Y después tenemos 27:20, 27:20. Estos son los 6 veces que se presenta esta palabra abadón en la Tanaj, ¿ok? Y después lo contamos aquí en el Apocalipsis. Pero acá en el Apocalipsis tenemos a un ángel. Bueno, entonces dice 27:20, donde dice, el Seol y el abadón no se sacian jamás. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ok. Entonces, ahora viene lo siguiente. El texto de los signos de acción de gracias encontrados en los rollos del mar muerto, que es en los tiempos de Yeshua, habla del Seol de Abadón y de los torrentes de Belial que irrumpen en Abadón. Las antigüedades bíblicas, o un libro que se conoce como Pseudo Filón, porque se supone que Filón lo escribió, mencionan a Abadón como un lugar, o sea, un lugar de destrucción, y no como un individuo. Ahora, Abadón es también uno de los compartimentos de Gehenna, en la mentalidad de ellos. Gehenna, ¿qué es el infierno? Por extensión, puede significar una morada del inframundo de las almas perdidas o infierno. En la literatura rabínica y en algunas leyendas, Abadón se identifica como un reino donde los condenados yacen en el fuego y la nieve, uno de los lugares de la Gehenna que visitó Moisés. Así como verán, cuando dice que Yeshua bajó, es algo que también Moisés supuestamente es lo que cree la mentalidad judía. O sea, en Rija Hadashah nos están transmitiendo algo, Yeshua como segundo Moisés, el profeta que, o sea, están poniendo algo, por eso que hay que captar las cosas que nos transmiten. Pero bueno, ahora la cosa es esto. Como en el texto del Apocalipsis nos menciona un ángel, dentro del cristianismo se han dado varias interpretaciones, como por ejemplo que se trata del anticristo, y otros lo identifican como Satanás. Por otro lado, los metodistas y los testigos de Jehová opinan que se trata de un ángel de Elohim que realiza su obra de destrucción por orden del Eterno. Entonces, yo les pongo todo acá como en una mesa para que ustedes vean solitos qué se refiere este Abadón. ¿Ustedes creen que se trata de un ángel del Eterno que está de destrucción o se trata de un ángel que viene del mismo infierno? Al final de la clase me contestan. Porque tenemos que darnos cuenta cuando leemos los pasajes, es lo que nos ayuda a nosotros a tener esa iluminación. ¿Okay? Así que, pero bueno, ya terminamos con esto. Palabra hebrea, vamos a continuar con la clase. Ahora, la ofrenda de acción de gracias de las primicias era una prueba visible del cumplimiento de la promesa divina a los patriarcas, que sus descendientes se convertirían en una gran nación que vivirían cómodamente en una tierra rica y fértil. La recitación tenía que ser en hebreo, y los que no sabían hablar el idioma debían repetir las palabras después del Cohen. Cuando los campesinos que no dominaban el hebreo comenzaron a abstenerse de traer su primicia por vergüenza, se decidió que todos debían repetir las palabras después del Cohen. Según Maimónides, esta ceremonia enseñaba que al servir a Elohim en los días de bienestar, era esencial recordar los tiempos de angustia y la historia de la angustia pasada. Por eso que lo que angustia, lo que pasó Jacob, es eso lo que tenían que confesar cuando traían sus primicias. Ahora, lógicamente estamos viendo que aquí de verdad mucha gente venía de fuera, pues se trata de Shavuot, de fiesta de peregrinaje. Entonces venían los judíos helénicos, los de griegos que no sabían hebreo, qué sé yo, entonces que eso les da vergüenza, pero entonces se enseñó de que el Cohen, a los que no sabían repetir la bendición en el hebreo, pues la podían decir, ¿cómo se llama? El Cohen la decía y ellos la repetían, ¿ok? Así que de eso se trataba. Entonces, ok, misbot de los diferentes diezmos. Vamos a ver aquí, hacer un estudio de los diferentes diezmos que encontramos en las escrituras, ok. La Torá ordenaba una serie de diezmos y ofrendas que solo eran obligatorios con respecto a los productos de la tierra de Israel. Con el tiempo, estas regulaciones se extendieron a los productos de Babilonia, Egipto y Siria. Estaba prohibido alterar el orden prescrito para el diezmo de la cosecha. A los israelitas se les ordenó reservar
lo que Maimónides denominó la gran ofrenda para los Kohanim. Quiere decir que, imagínense, los judíos que vivían en Babilonia, en Mesopotamia, ¿ok? Es lo que era Asia, ¿ok? Egipto, porque en Egipto había una gran comunidad judía, sobre todo en Alejandría. Siria es la parte donde estaban los, ¿cómo se llama? Los fenicios, ¿ok? Que no era parte de Israel, sin embargo, pues la mujer esta cananea, fenicia, sirofenicia, ¿ok? Que es que vino donde Yeshua, porque ahí también vivían judíos. Entonces, hasta de esa tierra ¿cómo se llama? Se extendió, que desde ahí también tenía que traer el diezmo de los productos, ¿ok? Entonces, vamos a leer Deuteronomio 18:4, donde dice, le darás las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. Ok, acá dice reshit es como primicias. Como verán acá, la palabra no es bikurim, es reshit, y sin embargo se traduce como ¿qué? Como primicias, ¿ok? Dice, de ganeja es de tu grano, ¿ok? Dice, tirucheja, ¿ok? Es de tu vino, ¿ok? Beyizjareja es de tu aceite, ¿ok? Eso es lo que es. Y dice, bereshit, otra vez, bereshit, y tus primicias, gesoneja y tenlo. Del esquileo de tus ovejas, se las darás a él. ¿Aquí? Al sacerdote. Porque si tú lees el primer verso del 18, te dice, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Levi no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Se mantendrán de las ofrendas inas de Adonai y comerán de la heredad de él. No tendrán herencia. Entonces, serán ellos sacerdotes del pueblo, en fin, todo eso, todo lo que se tenía que darse a sacerdote. Ok. Entonces, ahora, eso sí de la primicia del vino, del aceite, eso lo encontramos en otros libros de la Torá, pero en Devarim lo que sí encontramos nuevo es lo del esquileo de las ovejas. Entonces, ¿cómo era visto en los tiempos de Yeshua cómo se contaba, cómo se presentaba? Porque la Torá no nos habla más de esto. Ok, lo del esquileo de las ovejas, como dije antes, lo contamos solo en Devarim. Se puede observar en este relato que se debía dar tanta lana como para hacer una pequeña prenda de vestir. Suficiente, dicen los comentaristas, para hacer una pequeña prenda de vestir para ministrar. O sea, ¿para qué? Como era para el sacerdote, para que se pudiera hacer un vestido para ministrar. Y la menor prenda de vestir adecuada para un sacerdote que ministraba era una faja. O sea, que tenía que tener suficiente para que se pudiera hacer una faja o una parte de su vestidura. Ahora, dice así. La paráfrasis de Jarji dice, cuando esquiles tu rebaño cada año, da la primera parte al sacerdote. No determina la cantidad, pero nuestros rabinos la fijan en la sexagésima parte. Lo que saben matemática después me dicen cuánto es eso, ¿ok? Por otro lado, hay de los que opinan de que no hay una cantidad fijada para la primera parte del vellón por la ley o por la Torá. No hay obligación para las primicias del vellón hasta que se esquilen 5 ovejas, y el vellón de cada una de las 5 no debe ser inferior al peso de 12 ciclos, pero si hay un vellón de ellas inferior a 12 ciclos, aunque los 5 vellones sean más de 60 ciclos, he aquí que esto es libre, de modo que, como dice Maimónides, la primicia del vellón no es inferior al peso de un ciclo. ¿Qué cosa lo que tenía que traer la primicia? Equivalía a más o menos el peso de 14 gramos de plata, eso es lo que era un ciclo. Un ciclo tenía más o menos ese peso, ¿ok? Así que, como verán, hasta los rabinos hicieron exactamente esto, porque lógicamente el esquileo de tus ovejas, la primicia, ¿cuánto es la primicia? ¿Cuánto es? ¿Mi primera oveja? Entonces, se dan cuenta, pero ellos le hicieron una cantidad y vieron que era que tenía que quedar 5 ovejas. Así que esto es muy interesante, verdaderamente, aprender todo esto. La ofrenda esta de Reshit, que ya marca aquí del aceite, del vino, era considerada como terumá, es alzada. No se prescribió una cantidad precisa, aunque los rabinos observaron que el hombre generoso da una 40ª parte, el hombre medio una 50ª parte y el avaro una 60ª parte. El primer diezmo de una 10ª parte de las cosechas se entregaban a los levitas como recompensa por su dedicación al servicio de Elohim. De este diezmo, los levitas mismos debían apartar una ofrenda de una 10ª para dársela a los Kohanim. Ahora sí, vamos a ver acá. Todos los levitas no son Cohen, acuérdense, ¿ok? Así que vamos a ver los Cohen son los descendientes de Aarón, así que vamos a ver ahora números 18, 26 al 29. Números 18, 26 al 29, donde dice, hablarás así a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos,
como vuestra heredad, vosotros presentaréis como ofrenda alzada, terumá, a Adonai, dice el diezmo de los diezmos. Hasta donde dije, y vuestras ofrendas alzadas se les contará como si fuera grano de la era y como producto del lagar. O sea que es como si hubieran sembrado, lo están dando. O sea que ellos a la vez recibían el diezmo, ellos tenían que dar el diezmo al Cohen como si ellos hubieran labrado. ¿Ok? Es lo mismo. Así también vosotros presentaréis una ofrenda alzada a Adonai de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y de ellos daréis la porción reservada de Adonai al sacerdote Aarón. Ok, lógicamente aquí está hablando en números de Aarón, pero eso se extendió a la descendencia de Aarón, que es la que le da el sumo sacerdocio. O sea, esos son los Kohanim, ¿ok? Así que seguimos. La Torá afirma 2 veces que los levitas reciben los diezmos porque la ofrenda tenía 2 aspectos. Primero, recibían productos para compensar la porción de la tierra a la que debían renunciar. Y en segundo lugar, recibían los diezmos solo después de que todos los trabajos del campo hubieran sido realizados por otros, en compensación por el trabajo que dedicaban a su servicio sagrado. Entonces vamos a leer acá 18, 21, 24, donde dice, he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, como heredad a cambio del servicio que llevan a cabo en la tienda de reunión. Y después el verso 24 dice, porque el diezmo que los hijos de Israel ofrecen ante Adonai como ofrenda alzada, lo he dado a los levitas por heredad, por lo cual les he dicho, no tendrán heredad en medio de los hijos de Israel. Ok, eso ya todos nosotros lo conocemos y lo sabemos muy bien. Seguimos ahora. Las 9 décimas partes del diezmo de los levitas que quedaban después de su propio diezmo a los Kohanim no tenían ninguna santidad y podían ser comidas por los israelitas y en estado de impureza ritual. ¿Qué significa impureza ritual? Que no habían hecho mikveh, qué sé yo, y todas esas cosas, ¿ok? Por el contrario, a las ofrendas de las ovejas terumá, dice, se les concedía una santidad extrema y solo podían ser comidas por los Kohanim ritualmente puros. Un no Cohen que consumiera intencionalmente parte de ella merecía el castigo de Karet. A ellos le llaman esta muerte prematura por la mano del cielo. Quiere decir que el Eterno lo iba a terminar. Ellos no hacían nada con esta persona, lo dejaban en manos de Elohim. ¿Ok? Si se comía sin intención, la persona debía añadir una pena de 1/5 parte de su valor al hacer la restitución. ¿Ok? Así que son las leyes que nosotros entendemos también que están en la Torá. Ahora, después de que la porción del Cohen y el primer diezmo del levita se hubiera retirado de una cosecha, el propietario debía separar un segundo diezmo durante el primer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo de 7 años sabáticos. Este segundo diezmo debía ser llevado a Jerusalén, donde debía ser comido por el propietario y miembros de su familia. Si bien es cierto, ellos todos los años tenían que diezmar, pero en el segundo año, el cuarto, el quinto, de 7 años, tenían que dar un segundo diezmo, ¿ok? Y esto, vamos a ver lo que dice acá en Devarim 14:22, donde dice, lo comerás lo mismo que se come la gacela y el ciervo, podrán comer, ¿estás leyendo bien? 14, estoy mal, estoy leyendo 12. 14:22. Diezmaréis fielmente todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año, ¿ok? Así que lógicamente aquí no se entiende ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Déjenme ver acá que tiene ok, no se entiende, por ejemplo, para nosotros que sea un segundo año, pero ¿cómo se llama? Esto es lo que es la halajá rabínica, lo que ellos explican, ¿ok? Entonces, seguimos ahora. Si esto era imposible debido a la distancia o el peso de los productos, el propietario debía rescatar el diezmo y llevar su valor monetario más 1/5 extra al templo. O sea, quiere decir que si no lo traía en cosechas y lo iba a traer en dinero, todavía tenía que aumentarle 1/5, donde debía gastarlo exclusivamente en comida y bebida. ¿Ok? Ahí lo comía. Dice, los comentaristas aportan varias razones para el mandamiento de comer el segundo diezmo en Jerusalén. Como sede del Sanedrín, Jerusalén estaba llena de sabios y eruditos de la Torá, de quien los judíos que consumían sus diezmos y ofrendas podían aprender. Eso quiere decir que ellos traían este segundo diezmo, era para compartir, ellos mismos comían con los levitas, con los maestros, con los sacerdotes, con los extranjeros, con los pobres, en fin. Así que esto era para comerlo precisamente en Jerusalén. Esa fue lo que se hizo la halajá de este segundo diezmo, ¿ok? El segundo, el tercer año, el cuarto año, todo eso que hemos leído. Ahora, según Rashbam, los que peregrinaban a Jerusalén tenían el privilegio de ver el templo, donde habitaba la presencia divina.
a los Kohanim realizando los ritos de sacrificio y a los levitas ofreciendo su acompañamiento musical, experiencias que engendraban sentimientos de asombro y reverencia hacia Elohim. Yo me imagino lo que habrá sido esto. Es una cosa que creo que nosotros, nuestra mente no está capacidad para entender. La santidad, el olor de la parrilla, porque verdaderamente todo lo que se hace en parrillas, la parrilla huele riquísimo. Acuérdense que el animal no era la oveja puesta encima con su piel y todo eso, era limpiada, cortada en pedazos, las mejores partes las ponían en el fuego, o sea que, y las sazonaban con sal, o sea, es decir, era un olor grato, un olor agradable que te provocaría comer, me imagino, más la música y todo, imagínense esa emoción. Es que eso es algo que nosotros no nos damos cuenta. Y con qué ganas te irías a comer, es como ahora la gente va a la pollería a comer pollo a la brasa que huele rico, en fin. O sea, nosotros no analizamos estas cosas porque no nos conectamos con nuestros 5 sentidos en todo esto. Eso debería ser una experiencia increíble, increíble la que ellos sentían. ¿Okay? Entonces, Maimónides señaló que el requisito de que el propietario consumiera esta gran cantidad de productos de Jerusalén significaba que tendría que dar parte de ellos como caridad. O sea, como era tanto en el segundo, el tercer, el cuarto año, el segundo diezmo que traía, tiene que decir, él solo no se lo iba a poder comer, de repente venía solamente por una semana, unos días, entonces tenía que compartirlo. Entonces dice que reunir a un número tan grande de personas comiendo y bebiendo en un solo lugar reforzaba el vínculo de amor y hermandad entre los hijos de los hombres. El diezmo del pobre debía pagarse en el tercer y sexto año de cada ciclo sabático. Así que el tercer año y sexto se consideraba el diezmo del pobre. Lo vamos a leer acá en Deuteronomio 14, 28 al 29. Dice, al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, comerán y se saciarán a fin de que Adonai tu Elohim te bendiga en toda la obra que tu mano cometa. Así que como verán, también incluía a los levitas, sigue siendo incluyendo todo lo que incluía a los pobres, a la viuda, al huérfano, también siempre incluía a los levitas. ¿Ok? Entonces estamos aquí. En estos años, lo que hubiera sido el segundo diezmo para ser consumido en Jerusalén se guardaba en casa para que lo comieran los pobres. La declaración del diezmo era la orden de hacer una declaración verbal de que uno había apartado todos los diezmos obligatorios y las ofrendas de la colecta y los había entregado a sus destinos apropiados. Esta declaración se recitaba en el momento de la ofrenda de la tarde del último día de la Pascua, en el cuarto y séptimo año del ciclo sabático, preferentemente en el templo. O sea, acá es cuando venían la cebada y qué sé yo lo que presentaban ahí. Deuteronomio 26, 13, 15. 26, 13, 15. 26. Y dice, y dirás en presencia de nuestro Elohim. Ok, nosotros leímos en antes hasta el 10, ¿ok? Pero ahora vamos a leer a partir del 13 donde dice lo siguiente. Y dirás en presencia de nuestro Elohim, aparte de lo que tenían que proclamar, dice, y dirás en presencia de Elohim, tu Elohim. He apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado. No los he comido de ellos durante mi luto, ni los he tomado estando inmundo, ni de ellos ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Adonai mi Elohim, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Contempla desde tu santa morada de los cielos y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Ok, así que esto de acá, según el contexto rabínico, esta primera confesión era en Shavuot, pero aquí esto que tenía que ver con los diezmos del tercer año y todo esto se presentaba en Pesach, ¿ok? El último día de la Pascua. Entonces, vamos a ver acá algo bien interesante. Quiero enseñarles aquí lo que encontramos en el hebreo, este verso 13. Ve a Marta lifnei Adonai Eloheija, y dirás en presencia de Adonai Eloheija. Dice, Biarti, Hakodesh, Biarti. Esa palabra en rojo, dice acá, dice, he apartado, lo ha traducido acá en el textual, de mi casa. Pero acá estamos viendo que dice, Biarti, Hakodesh, bin Habayit. Entonces quiere decir que si he apartado, la palabra apartado es la palabra santo, Hakodesh, acá es lo santo, ¿ok? Quiere decir que entonces el Biarti significaría he apartado lo santo, Hakodesh, mi Habayit, lo santo de mi casa. ¿Ok? Pero vamos a ver qué significa esta palabra.
Lo que, como le digo, el hebreo te va a volar la cabeza. Begam natati la leví. Y también se le ha dado a Leví, a levita. Dice, Belaguer y al extranjero, Bela Yatom, Bela almaná, al huérfano y a la viuda. Que hol mis bateja ayer civitani, como todos los mandamientos que tú me ordenaste. Lo abarti mis bateja, velo shahachti. Ok, no me he cruzado de repente, o sea, no he cruzado lo que dice, no he pasado por alto ninguno de tus mandamientos y no me los he olvidado. Shahachti o no me los he olvidado. Ok, entonces, ¿qué significa esta palabra? Biarti hakodesh min habayit. He sacado los santos de mi casa. ¿Qué significa? Pues acá tenemos un problema y bien grande. El verbo aquí es ba'ar, que significa arder o consumir. Aquí le puse yo 3 ejemplos. Éxodo 3:2 es el de la zarza ardiente, que la zarza ardía y no se consumía. Vamos ahora a Éxodo 35:3. Vamos a ver otro, 35:3, donde dice, no encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas el día de Shabbat. Quiere decir, no arderá fuego. Eso es lo que es literal. Pues esta palabra bahar, ¿ok? No es lejaldí, que es encender. Esto es arder, ¿ok? Y después tenemos en Deuteronomio 26:14, donde dice, no he comido delante de ellos de mi luto, ni he tomado. Okay. Acá la palabra no tiene nada que ver con arder, sino es consumir. Porque lógicamente lo que arde se consume. Entonces, ¿cómo puedo entender yo esta palabra? Esta frase que me da aquí, lo que me está diciendo. Literalmente dice, he consumido o he quemado. ¿Ok? No he consumido o he quemado, es la misma palabra fuerte que se utiliza con tanta frecuencia en el libro de Devarim y se traduce como eliminar el mal y de la que se deriva el nombre de Taberá, quemar. ¿Ok? Cuando solo leemos Deuteronomio 13:5, por ejemplo, dice así, y aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto aconsejó apostasía contra Adonai Elohim, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, para extraviarte del camino para que Adonai Elohim te ordenó seguir. Así extirparás el mal en medio de ti. Así que es, quemarás, eliminarás, arderás, ¿eso qué es? Esta es la palabra que estamos viarti, aquí esta palabra, viviarta jarra, eliminarás la palabra, acá no es, o consumirás, puedes decirlo, el mal. En Deuteronomio 17:7 también tenemos la misma frase, la mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera, y después de la mano de todo el pueblo, así extirparás el mal en medio de ti. Nuevamente la misma frase, y después en 19:13 cambia un poquito la frase, pero en el hebreo es la misma frase, no se compadecerá tu vista de él, así limpiarás a Israel de la sangre inocente para que te vaya bien. ¿Ok? Limpiarás a Israel. O sea, ¿qué cosa es? Es extirparás el mal, que es otra palabra. Entonces, ¿cómo es que yo puedo entender esta frase que me está diciendo aquí esto? ¿Ok? Los rabinos consideraban que incluía todo lo que se podía ser exigido como sagrado o cualquier ley, ya sea el diezmo o las primicias de los árboles, que aún no son comunes o cualquier cosa que por cualquier causa no haya sido llevada a Jerusalén durante los 3 años anteriores. Pero mire, vamos a ver acá. Si yo leo aquí, ¿cómo se llama? Y dirás en presencia de Adonai, Ba'arti Hakodesh mi Habayit, ¿ok? Biarti, he consumido o he quemado lo santo de mi casa y se le he dado a los levitas. Entonces, no tiene sentido. O sea, ¿cómo vamos a poder interpretar esto? Vamos a seguir con la clase. Dice así. He sacado de mi cosa las cosas sagradas. Lo que Abén, Ezra y Onqueros interpretan como el diezmo, pero parece además de eso tomar todo lo dedicado a todos los usos sagrados, sean lo que sean, que en este tiempo debían ser separados de los propios bienes comunes del hombre y aplicados a los propósitos para los que fueran diseñados y dedicados, y particularmente lo que debía ser dado a los pobres, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que el Eterno les había ordenado, dando cada uno según la ley. En otras palabras, te está diciendo que tú estás confesando que no es que hayas ardido, sino que no te has consumido, ¿ok? Pero si tú ves la otra cara de la moneda, como no te estás consumiendo lo que tenía que ser de otro, ¿ok? Te enseña esto, o sea, esto de verdaderamente, de lo que puede suceder, pues, de verdaderamente de las personas, o sea, ¿cómo explicarlo? De lo que, o sea, ¿cómo se le puede explicar? O sea, si tú ves la otra cara de la moneda, es como
ardor de fuego que dice que va a consumir a todos los adversarios. O sea, es como te está presentando que tú no estás consumiéndote para que no te consuma, en otras palabras. ¿Ok? No te está consumiendo lo que pertenece a los levitas, al huérfano, a la viuda, para que a ti mismo no te consuma. Eso es lo que se trata, ¿ok? Ahora, lo que el Talmud y Jonatán y Jarji interpretan como antes, dando el primer diezmo a los levitas y el segundo a los demás, dice, no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos, ni los he quebrantado voluntariamente, ni los he omitido por descuido, ni negligencia y olvido, sino que me he preocupado de observarlos puntual y exactamente. ¿Ok? Así que, ¿cómo verán esta palabra de haber consumido el diezmo? Que estás confesando no haber consumido el diezmo, lo que correspondía a la primicia y todo eso, era tan fuerte, ¿ok? Que por eso la gente venía y traía, qué sé yo, y todo eso, ¿ok? Entonces, seguimos donde estamos, aquí. Comer el segundo diezmo durante el luto, gastar el dinero de la redención del segundo diezmo, excepto en comida y bebida, ¿ok? Acá es Deuteronomio 26:14, es el que leímos en antes, donde dice, no he comido, que no he consumido, esa palabra viarti, de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos, he obedecido la voz de Adonai mi Elohim, hecho conforme a todo lo que me has mandado. ¿Qué significa este mandamiento? Ese es el mandamiento que prohíbe comer el segundo diezmo cuando se está de luto el día de la muerte de un pariente cercano. Del mismo modo, al doliente se le prohíbe comer de las ofrendas consagradas, según lo que dice Levítico, vamos a leer Levíticos 10:19, porque fue lo que le pasó a Aarón. Cuando Aarón dice, entonces Aarón respondió a Moisés, si el día que han presentado su ofrenda por el pecado y su holocausto delante de Adonai me ha sucedido esto, hubiera sido acepto a Adonai, se hubiera comido hoy la víctima expiatoria. ¿Ok? Entonces no tenían que consumirlo porque estaban de luto. El segundo diezmo, al igual que todas las carnes de sacrificio, debía comerse con espíritu de alegría. El Sefer HaJinuch, que en realidad es el libro de los 613 mandamientos, explicaba que los pensamientos al comer alimentos sagrados debían dirigirse al cielo. Dado que una persona de luto no puede desterrar por completo los pensamientos depresivos, se prohíbe a los dolientes comer del segundo diezmo o de cualquier ofrenda consagrada. De eso se trataba este mandamiento. Sin embargo, si el segundo diezmo se volvía impuro, estaba prohibido comerlo incluso en Jerusalén. Si el propietario había optado por redimir el segundo diezmo, estaba prohibido gastar el dinero de la redención en Jerusalén en otra cosa que no fuera comida y bebida. En el tercer y sexto año del ciclo sabático, el segundo diezmo no se apartaba. En cambio, se exigía un diezmo para los pobres que podían comerlo en cualquier lugar e incluso en estado de impureza ritual. Lógicamente que era para el pobre. Ok, ahora sí, vamos a esta parte que quiero yo enseñarles. El propósito espiritual de estos mitzvot. Esto es lo que ven los rabinos y lo que ellos entienden. ¿Por qué la ley del diezmo, la primicia y todo? ¿En qué nos ayuda a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros? Los rabinos enseñaron que este ritual es una aliyá anual. Aliyá es lo que es eso, a subir anualmente, una aliyá anual, que nos saca del fango de nuestras tareas diarias y nos reorienta a reconocer las bendiciones de nuestras vidas. Reconoce el regalo que Elohim de la tierra que se renueva constantemente. Quiere decir, la tierra todos los años tiene lluvia, produce frutos, todos los años seguimos comiendo, entonces esa es la razón. Cuando estamos atrapados en la rutina diaria, nuestro enfoque puede ser limitado y podemos dejar de ver la bondad que nos rodea o reconocer la fuente de esa bondad. Este ritual es un correctivo a nuestra tendencia a dar por sentado o a atribuirnos únicamente el mérito de lo que tenemos. En otras palabras, este ritual bíblico era visto como un recuerdo de la historia de los dos rezagados al final de la caravana de israelitas que caminaban por el Mar Rojo, por el Yam Suf. Estaban tan concentrados en el barro del fondo del mar que no miraban hacia arriba y no veían las paredes de agua que habían hecho posible su paso seguro. Se pierden por completo el milagro de la separación del Mar Rojo mientras se preocupaban por el barro. Tomar perspectiva de nuestras situaciones es importante, pero Kitabó nos pide aún más. No solo se espera que expresemos nuestro agradecimiento, sino que también se nos instruye que recordemos nuestra opresión. De allí que la recitación de este pasaje es visto como Yeridá le sorrejalía, descenso para necesidad para ascender. La idea era recitar la historia de nuestras penurias y esclavitud para reconocer lo lejos que hemos llegado desde nuestra esclavitud. De hecho, toda la trayectoria del ser de Pesach nos lleva a recordar el punto más bajo de nuestra esclavitud, nuestra degradación para alabar a Elohim por nuestra liberación.
no solo de nuestros antepasados, sino también la nuestra. Como recitamos en el Seder, en cada generación, estamos obligados a considerarnos personalmente esclavizados y redimidos. Cuando recitamos este pasaje de Gita Bo, estamos diciendo, mira hasta dónde hemos llegado. Cada uno de nosotros puede recordar momentos de gratitud y alivio cuando un acontecimiento doloroso ha pasado a nuestro espejo retrovisor y ya no tiene el control emocional que tenía antes. En la tradición judía se recita el Birkat HaGomer después de recuperarse de una enfermedad o de haber superado una situación traicionera. La bendición dice, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, soberano universo, que nos has concedido todas las bondades. Que aquel que nos ha concedido la bondad continúe concediendo toda bondad sobre nosotros para siempre. Ahí está con su micrófono perdido. Se acostumbra entonces a darse de acá en agradecimiento por haber sobrevivido a una experiencia difícil. En la misma línea, leemos que nuestra gratitud por nuestra liberación debe inducirnos a dar a los demás, como dice 26:11. Y te regocijarás en todo el bien que Adonai tu Elohim te ha dado a ti, a tu casa, tú, el levita, el extranjero que está en medio de ti. Y por último, en el Seder decimos que venga a comer todos los que tengan hambre, reconociendo que cuando recordamos nuestra hambre, nuestra compasión por los necesitados fluye libremente. Para crecer en empatía sobre los demás, no basta con reconocer nuestras dificultades o privaciones anteriores. También debemos reconocer la buena suerte que ha contribuido a nuestro progreso, para no caer, o la buena bendición, vamos a decirlo así, para no caer en la petulancia o la autocomplacencia. Recitar la historia de nuestro pasado de esclavitud y cómo Elohim nos sacó de la esclavitud y nos llevó a una tierra abundante nos recuerda que nuestro éxito no es solo el resultado de nuestro duro trabajo, sino que también se debe a la rica tierra que nos ha tocado labrar. Claro, es el pueblo judío. Este sentimiento de ser bendecidos con la abundancia y de que nuestra abundancia es el producto de la tierra fértil en la que trabajamos puede cambiar nuestra actitud de ¿me lo merezco o soy afortunado? No siempre ha sido así. Mira hasta dónde he llegado con la ayuda de Elohim. ¿Cómo puedo compartir mis bendiciones con los demás? ¿Okay? Aquí voy a cerrarla esto. Okay. Y realmente, amados hermanos, entendemos ahora esto. Porque todos nosotros, verdaderamente, a veces nosotros no meditamos, verdaderamente, dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Entonces, siempre recordar el pasado, siempre ver cuando el Eterno nos ha sacado, o sea, de dónde estamos el día de hoy, lo que estamos aprendiendo, tiene que haber en nosotros ¿cómo se llama? Un fervor, un sentimiento de agradecimiento por todo lo que Él está haciendo en la vida de nosotros, en todo lo que estamos aprendiendo, lo que nos estamos llenando de esta Torah preciosa. Entonces, tenemos que por eso devolver y ser agradecidos. Ok, lógicamente, la gente piensa que el diezmo, la primicia, las cosas, no se practican el día de hoy. Pero mire, yo les digo una cosa, todas las fiestas, por ejemplo, tenían que ver con el templo, con los sacrificios, eran de agricultura. Sin embargo, las seguimos celebrando. Entonces, practicamos algo, podemos poder en una fiesta mandarle una ofrenda a alguien, a un pobre, a una viuda, a los huérfanos, a un ministerio, en fin, hacemos algo de esto, practicamos realmente esto, realmente apartamos, damos sedaca como debemos dar. ¿Y esto para qué? Para que no nos consuma, porque de verdadmente eso es lo que es. Cuando vemos el Apocalipsis, de verdadmente la balanza, nos damos cuenta de verdadmente que trata de esa fiesta, la fiesta ¿cómo se llama? De la fiesta de peregrinaje, porque te habla de la cebada, del trigo y no dañes a la vid, eso es lo que te dice. Entonces tenemos que entender que aunque no literalmente no somos campesinos, pero trabajamos en esta tierra que Dios nos ha dado, producimos y ayudamos realmente ¿cómo se llama? Con nuestro trabajo ayudamos a otros, en fin, y recibimos y tenemos que devolver lo que recibimos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender a nosotros el porqué de todas esas misvot que puso el Eterno que Israel tenía que practicar y practicar, era por su propio bien, porque de ser bendecidos, ¿ok? Es devolver, es con corazón alegre, por eso dice. Y entonces el problema tenemos esto, que en este movimiento, en verdad, la gente es bien cerrada. Estamos terribles. Y yo me pongo a pensar y digo, el cristiano que diezma, a veces, ¿cómo está en la balanza? Con el mesiánico, que hay muchos que ni siquiera congregan, ni diezman, ni dan nada. Y verdaderamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros, amados hermanos? Si nosotros somos los que realmente amamos la Torah, tenemos que estar aquí arriba,
de cualquier persona, en ser dadivosos en todo lo que podamos y acordarnos de verdaderamente lo necesitado y con lo que nos manda la Torá. Y esto es lo que nos enseña esos mandamientos físicos, lo espiritual que nos enseña. Así que, por nuestro propio bien. Bueno, ahora sí, hasta aquí voy a cerrar la grabación.